Esto es el libro de Deepak Chopra, La curación cuántica. Y al parecer se escribió en el año de 1989 y su título original es The Quantum Key Exploring the Frontiers of Mind, Body, Medicine. Continuando así dice: la ciencia tiende a ser escéptica cuando se enfrenta ante la afirmación de que la inteligencia se manifiesta en la naturaleza. Se trata de una anomalía extraña de la historia, ya que cada generación anterior a la nuestra aceptó sin cuestionamientos alguna especie de orden universal. No obstante, si no existiera nada fuera de la realidad ordinaria que cohesionara las cosas y los acontecimientos, nos veríamos forzados a aceptar un conjunto de imposibilidades. Podemos apreciar lo anterior en la ley de la gravedad. El sentido común nos dice que dos objetos separados por espacio vacío no podrían o no deberían ofrecer ninguna conexión entre sí. En el lenguaje de la física, cada uno de ellos ocupa su propia realidad local. A pesar de esto, la Tierra gira en torno al Sol y lo que la mantiene en órbita es la gravedad, aun cuando ambos cuerpos se hallan separados por un vacío de 155 millones de kilómetros. Cuando Newton descubrió esta violación de la realidad local, quedó estupefacto y se negó a especular acerca de la forma en que sucede. Desde entonces la realidad local ha sufrido un embate tras otro. La luz, las ondas de radio, los rayos láser y todas las demás fuerzas electromagnéticas viajan a través del espacio vacío. Parece ser que la materia y la antimateria existen en universos coordinados entre los cuales no hay ningún contacto físico. Las partículas subatómicas tienen spin que se coordinan entre sí sin importar cuán distantes en el tiempo y en el espacio se encuentren dichas partículas. Sus spins se pueden coordinar incluso en los extremos opuestos del universo. Lo que esto implica es que la noción de realidad local que proviene del sentido común solo es verdadera a cierto nivel. La realidad total, la que explica la física cuántica, existe en un nivel más profundo. Según una famosa fórmula matemática conocida como Teorema de Bell, en honor a su autor, el físico irlandés John Bell, la realidad del universo debe ser no local. En otras palabras, todos los objetos y acontecimientos del cosmos se hallan interconectados entre sí y unos responden a los cambios de estado de otros. El teorema de Bell se formuló en 1964, pero varias décadas antes, el gran astrónomo inglés Sir Arthur Eddington había previsto esta interconexión al decir: cuando vibra el electrón, el universo tiembla. Hoy en día, los físicos aceptan que esta interconexión, junto con muchas formas de simetría que se extienden a lo largo del universo, constituye los principios fundamentales. Por ejemplo, se han formulado razonamientos teóricos según los cuales a cada hoyo negro puede corresponder en alguna parte un hoyo blanco, aunque hasta la fecha estos no hayan sido observados. ¿Qué clase de explicación podría satisfacer la exigencia de Bell de que la realidad es no local y totalmente interconectada? Por necesidad tendría que ser una explicación cuántica, ya que si la gravedad se encuentra presente en todas partes al mismo tiempo, si los hoyos negros saben lo que están haciendo, los hoyos blancos
y si un cambio en el spin de una partícula causa instantáneamente un cambio igual, pero de sentido opuesto sobre su pareja, que se halla en alguna parte del espacio exterior, es obvio que la información que va de un sitio a otro viaja a velocidades mayores que las de la luz. Esto no es permisible en la realidad ordinaria, sea esta newtoniana o einsteiniana. Algunos físicos teóricos contemporáneos, tales como el británico David Bohm, quien ha trabajado ampliamente sobre las implicaciones del teorema de Bell, se han visto obligados a postular que existe un campo invisible que mantiene unida a la realidad en su conjunto, un campo que posee la propiedad de saber lo que está ocurriendo en todas partes al mismo tiempo. En este contexto, la palabra invisible no se refiere solo a que sea invisible para los ojos, sino indetectable para cualquier instrumento de medición. Incluso sin ahondar en estas especulaciones, podemos ver que este campo invisible guarda un gran parecido con la inteligencia básica del ADN y que ambos se comportan de una manera muy similar. Esta tiene la propiedad de mantener en su sitio todas nuestras ideas en un receptáculo silencioso, por así decir, donde se organiza con precisión para formar conceptos y categorías. Es posible, sin llamar a nuestras observaciones pensamiento, estemos contemplando cómo piensa la naturaleza a través de muchos canales diferentes, de los cuales nuestras mentes son de lo más privilegiadas o de los más privilegiados que ya pueden crear su propia realidad cuántica y experimentarla al mismo tiempo. Puede parecernos completamente objetivo el hecho de atestiguar un acontecimiento cuántico en el campo de las ondas lumínicas, pero ¿qué sucedería si la realidad cuántica estuviera igualmente presente en nuestros pensamientos, emociones y deseos? En una ocasión, Eddington afirmó tajantemente su opinión como físico de que la materia del mundo es material mental, o es materia mental. La materia del mundo es materia mental. Vemos, pues, que el cuerpo mecánico cuántico, en tanto que formación de la inteligencia, tiene un sitio plausible en la realidad no local. La belleza de un cuadro así de sencillo es que la inteligencia es sencilla. Las complicaciones solo surgen cuando tratamos de desentrañar la maquinaria increíblemente compleja del sistema mente-cuerpo. Los patrones de ondas cerebrales registrados en los electroencefalogramas de una persona psicótica se ven iguales a los de un poeta, sin importar cuán elaborado sea el análisis que hagamos de ellos. Un neurocientífico amigo mío, al reflexionar acerca de los miles de horas que tendría que invertirse para descubrir científicamente las consecuencias químicas de la vida diaria de una célula, comentó: tenemos que concluir que la naturaleza es inteligente porque es demasiado complicada para merecer cualquier otro título. Lo mismo pudo haber dicho que es demasiado simple. Después de todo, el cerebro humano, que cada segundo traduce sus pensamientos en miles de compuestos químicos, más que complicado, es inconcebible. En la antigua India se creía que la inteligencia existía en todas partes y se le llamaba Brahma.
de la palabra sánscrita que significa grande, y esta noción era justo como la de un campo invisible. Según un refrán que data de hace miles de años, un hombre que no ha encontrado Brahman es como un pez sediento que no ha encontrado agua. Nuestra fisiología entera se puede transformar con la misma rapidez que un neuropéptido, el cual es parte integral del cuerpo mecánico cuántico. La característica fluidez de la vida nos resulta natural porque podemos cambiar como el mercurio. El cuerpo es un río de átomos. El cuerpo es un río de átomos. La mente es un río de pensamientos. La mente es un río de pensamientos y lo que los une es un río de inteligencia. Podría pensarse que el cuerpo mecánico cuántico solo participa en situaciones de vida o muerte, pero este no es el caso. Vivimos en él despreocupadamente y sin pensarlo, de igual modo que vivimos en el cuerpo como un todo. Tengo un paciente que vislumbró este hecho una vez que estaba sentada en el pasto comiendo pan francés y escuchando Mozart. Durante 2 años, su caso había resultado frustrante. Padecía una combinación de síntomas molestos que incluían irritaciones intestinales, dolores de cabeza, fatiga, insomnio y depresión, y todos los intentos por curarla habían fracasado. Ninguno de ellos era grave de por sí, pero de cualquier manera hacían que su vida fuera muy desagradable. De poco le había servido los tratamientos convencionales a base de antidepresores y tranquilizantes, y tampoco le habían ayudado las técnicas ayurvédicas que le apliqué. Un día fue a Tanglewood, que es la residencia de verano de la Sinfónica de Boston, y al mismo tiempo un maravilloso lugar para hacer un día de campo. Tenía un mantel a cuadros, se recostó al sol para oír música y comió complacida su almuerzo. Estas cosas le pusieron muy contenta y esa noche durmió profundamente, por primera vez en muchos años. Sin embargo, estaba tan acostumbrada a estar enferma que no registró este nuevo acontecimiento. Transcurrió otro año de penurias hasta que le tocó ir a Tanglewood de nuevo y se repitió la historia. Desaparecieron durante el día todos sus síntomas y aquella noche durmió de maravilla. Esa segunda ocasión sí se dio cuenta. Cuando llegó a verme, agitó con júbilo un montón de papeles que llevaba en la mano, que eran copias de artículos médicos sobre el síndrome DAE. Estas iniciales quieren decir desorden afectivo estacional y hacen referencia a un problema de los pacientes que se deprimen gravemente todos los inviernos sin causa aparente. Hoy se sabe que la causa está relacionada con la glándula pineal que se asienta en las profundidades del cráneo. Esta pequeña glándula endocrina, plana y ovalada, responde a cambios de iluminación a pesar de estar rodeada por materia cerebral y es la fuente del tercer ojo, a través del cual todos desean ver en la nueva era algunos animales inferiores como la lamprea literalmente posee un tercer ojo. En ciertas personas, la insuficiencia de luz solar durante el invierno desequilibra las secreciones pineales y la glándula comienza a producir en demasía una hormona llamada melatonina, la cual origina la depresión. ¿Ya vio?, me dijo. Lo que tenía era DAE o DAE. Y al sentarme al sol, mi glándula pineal ha recuperado la normalidad.
Lo siento, le dije, pero ese desarreglo ocurre en invierno. Su semblante comenzó a descomponerse, así que añadí rápidamente, pero usted ha puesto el dedo sobre un renglón importante. Hemos descubierto una deficiencia que se puede arreglar. ¿De qué se trata?, me preguntó. De una deficiencia de días de campo, le dije. Por primera vez desde que la conocía me lanzó una sonrisa genuina. El tratamiento que ella descubrió sigue funcionándole muy bien. Se escapa con frecuencia de los grises confines de su oficina para sentarse al sol a almorzar, conversar con sus amigos y escuchar mucha música de Mozart. Puede que esto no suene a gran medicina, y en cierto sentido no lo es, pero funciona porque necesitamos que la naturaleza nos ayude a liberar nuestra propia naturaleza. Nos rodean las mejores influencias curativas que existen, a saber, aire fresco, luz de sol y belleza. En la India, un gran médico y sabio llamado Charaka, el Hipócrates del Ayurveda, prescribió algo de sol y una caminata temprano en la mañana por todas las enfermedades. Para todas las enfermedades, este consejo nunca será anticuado. Si encuentro un prado verde salpicado de margaritas y me siento al lado de un límpido arroyuelo, habré encontrado medicina. Calmará mis dolencias igual que cuando me sentaba en el regazo de mi madre cuando era niño, porque en realidad la tierra es mi madre y el verde prado es su regazo. Usted y yo no nos conocemos, pero el ritmo interno de nuestros cuerpos escucha las mismas mareas oceánicas que nos arrullaron en una época inmemorial. La naturaleza es la curandera del hombre porque ella es el hombre. La naturaleza es la curandera del hombre porque ella es el hombre. No debemos burlarnos cuando la Ayurveda nos dice que la luna es nuestro ojo derecho y el sol nuestro ojo izquierdo. La naturaleza confeccionó los cuerpos que habitamos bañándonos en la luna, el sol y el mar. Estos ingredientes nos han dado a cada uno de nosotros nuestra porción de naturaleza. Un albergue, un sistema para mantener la vida, un compañero íntimo y un hogar que habrá de durar 7 décadas o más. El descubrimiento del ámbito cuántico ha abierto un camino para buscar la influencia del sol, la luna y el mar en lo más profundo de nosotros. Llevo al lector a este dominio únicamente con la esperanza de que allí encuentre mayor curación. Se sabe que en su desarrollo el feto humano recuerda e imita las formas de los peces, los anfibios y los primeros mamíferos. Los descubrimientos cuánticos nos permiten penetrar en nuestros átomos mismos y recordar los primeros momentos del universo. Hace eones aparecieron en el universo la luz y el calor que habrá de durar 20,000 millones de años, pero cada ser humano enciende de nuevo la chispa original para producir el fuego que nutre la vida. En la India, los Vedas, el fuego sagrado de los fogones compartía su nombre, Agni, con el fuego digestivo del estómago y el fuego solar del cielo. En una ocasión, Sir Arthur Eddington aseguró que hay dos realidades que se tienen que conocer en sus propios términos, una de los cuales es trivial mientras que la otra tiene una importancia fundamental. La realidad trivial es la mecanicista, la que investiga la ciencia, mientras que la realidad fundamental es la realidad humana de la experiencia ordinaria.
Según Eddington, en la realidad científica la Tierra no es más que una mota de materia que da vueltas en torno a una estrella mediocre y ambos objetos flotan a la deriva entre miles de millones de objetos estelares más importantes. En cambio, para la realidad humana la Tierra sigue siendo el centro del universo, porque la realidad porque la vida que alberga es lo único importante que existe, al menos para nosotros. La expresión más punzante de esta idea me llegó de una paciente que tenía muchos problemas de salud, incluyendo el cáncer. En un intento para restablecer su perspectiva de las cosas, escribió ciertas experiencias importantes de su pasado. Una de estas le sucedió cuando era una muchacha de 16 años y la intituló ¿Cómo puedo ser la luna? 16 años. Yaciendo a solas en la hierba oscuras, excepto por la magnética luna llena, hay un sentimiento sobrecogedor de quietud. Mi ser es parte de la tierra y al mismo tiempo parte de la purísima luz blanca de la luna. Nada más importa. Por un instante me pregunto, ¿estoy muerta? No importa esta hora la paso en las manos de Dios y se volverá parte de mí. Es sorprendente la cantidad de personas que han tenido experiencias similares, contactos místicos con la tierra, como las llamaba Eddington. Al paso del tiempo, mi paciente perdió su experiencia al acostumbrarse poco a poco a los desgastes del trabajo y a las preocupaciones familiares que a todos nos desconecta de la naturaleza. En su caso, el estrés acumulado le ocasionaba frecuentes enfermedades. Con cierta amargura, intituló un pasaje acerca de su vida posterior. Vivir contra la naturaleza. Ser adulto es eso. Lo extraordinario de su caso es que cuando dejó de vivir contra la naturaleza, su antigua sensación de contacto regresó con la misma frescura que tuvo la primera vez. Antes de cumplir los 30 años, visitó las playas del Pacífico y escribió lo siguiente. Durante unas 2 horas, estando a solas en la playa, estuve con Dios una vez más. Yo era el oleaje, su sonido y su fuerza. Era la arena tibia, vibrante y viva. Era la brisa suave y libre. Era el cielo, inagotable y puro. Solo sentía un gran amor. Era más que mi propio cuerpo y lo sabía. Este momento fue absolutamente purificador y hermoso. Como médico comparto los pensamientos que ella expresa. El mecanismo de curación que hay en el interior de nosotros embona perfectamente con el del exterior. El cuerpo humano no tiene la apariencia de un prado verde, pero las brisas de sus arroyos cantarines, la luz del sol y la tierra tan solo se transforman en nuestro interior, no fueron olvidados. Debe haber buenas razones para que todas las medicinas antiguas afirmen que el hombre está hecho de tierra, aire, fuego y agua. El cuerpo es inteligente, así que conoce este hecho y cuando regresa a casa, a la naturaleza, se siente libre. Con un regocijo desbordante reconoce a su mano. Ese sentimiento de libertad y alegría es vital, ya que le permite a nuestra naturaleza interna mezclarse con la externa. Esto mismo vale respecto a la mecánica cuántica corporal, que no es más que una puerta que nos conduce de regreso a la naturaleza. Ni siquiera sería necesario explicarla, excepto por el triste hecho de que el intelecto, al ir
contra natura ha logrado atrancar muy bien la puerta. Hay mucho más que decir respecto a la mecánica cuántica del cuerpo. No se me ocurre nada que necesitemos conocer con mayor profundidad. Hoy en día la medicina quiere saltar por encima de sus dilemas contemporáneos, pero este deseo se ha convertido en espera. Un compañero mío de estudios de cuando estaba en la Escuela de Medicina en Nueva Delhi ha labrado una carrera meteórica como investigador médico en los Estados Unidos, tanto que antes de cumplir los 45 años ya era profesor de la Escuela Médica de Harvard. Hace poco estábamos de sobremesa en un restaurante de Boston cuando de pronto lanzó la siguiente predicción. Todos los investigadores de primera línea nos reunimos en Washington sin hacer ruido, dijo con tristeza. Y todos estuvimos de acuerdo en que para el año 2010 no se había curado ningún cáncer importante ni habría mayores avances en nuestra comprensión del SIDA. Es necesario luchar a toda costa contra un pronóstico tan sombrío. Tal vez científicamente impecable, pero no tiene sentido desde la perspectiva cuántica. Todos nosotros somos expertos navegantes en el ámbito de la zona de interrogación, o desde mi punto de vista, de Twilight Zone, o la zona desconocida, ahí donde la ciencia apenas alcanza a vislumbrar con una tenue luz. ¿Acaso esto no sugiere una solución? Los misteriosos desperfectos de la inteligencia del cuerpo que ocurren en el cáncer y en el SIDA pueden rastrearse hasta llegar a una sola distorsión, una desviación equivocada en las regiones ocultas de la inteligencia del ADN. Para ver cómo es posible resolver el problema de la mente y el cuerpo, necesitamos observar más de cerca estas desviaciones y sus orígenes invisibles. Pues aquí concluye el capítulo número 6 de este libro de Deepak Chopra, titulado La curación cuántica. El capítulo se titula también La mecánica cuántica del cuerpo. Si tienen oportunidad, léanlo, vale la pena. Algunas personas dicen que no encontraron nada, pero a mí me dio cierta guía, ¿no? Me dieron ciertos parámetros, inspiración para leer otros libros, complementarlos. Si pueden comprarlo, cómprenlo, si no, lean, se los presto. Muy recomendable.